Cuando leía esta palabra, esta frase, que en algunas Biblias, diferentes Biblias, dice, daréis, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, dice, daréis gracias al Padre que os ha preparado para recibir en la luz aquella parte de la herencia que reserva a quienes pertenecen al pueblo santo. Y la palabra que me impresionó, que la palabra de la que me hice una pregunta yo mismo, estoy apto, estoy preparado, estoy capacitado para recibir lo que Dios ha preparado. Me siento preparado. Esto me da la impresión como cuando uno aplica para un trabajo y uno desea ese trabajo, y la pregunta que le hacen, ¿tiene usted la capacitación para desarrollar ese trabajo? ¿Cuántas veces? Bueno, aquí en los Estados Unidos creo que es un poquito diferente, pero en donde yo trabajé muchas veces, voy a hablar de mi caso, que de pronto me dan una plaza, yo desarrollé actividades administrativas, pero el puesto que a mí me dieron, usted se va a reír un poquito de esto, porque la plaza que yo conseguí fue de observador meteorológico. Es decir, a mí me tocaba ver el cielo para ver si iba a llover o no iba a llover. Pero si usted me pregunta qué sé yo de meteorología y de climatología, no, yo era maestro de educación primaria, y entonces me tocaba de alguna manera pude aplicar para la plaza de observador meteorológico. Y sin embargo me asignaron a un departamento de recursos humanos, y yo era jefe de personal. Fíjese, ¿ves? La plaza de observador meteorológico, las funciones administrativas y mi profesión, maestro de educación primaria. Eso sucede en muchos lugares, ¿verdad? Que uno desarrolla una función para la cual nunca se preparó. Simplemente fue el trabajo que uno consigue. Y entonces, sin embargo, aquí en los Estados Unidos me gusta que cuando alguien aplica a un trabajo, le preguntan su currículum y si tiene la capacidad de desarrollar esa función. Si está apto, porque no hay cosa más triste que uno esté en una función, en un trabajo donde uno no sabe cómo desarrollarlo. Uno no sabe qué hacer. Por ejemplo, eso se da mucho en mi país porque muchas personas se consiguen trabajo porque son recomendados. Y entonces se les dan trabajos, pero no saben cómo desarrollarlos, no saben. Y hay que enseñarles. No sé si también donde usted viene así sucede. Pero cuando yo leo aquí la palabra del Señor, fíjese que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1:12 de Colosenses, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Y esta versión que está en la pantalla dice que nos ha capacitado. Es decir, para alcanzar esto, la herencia. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, el libro de Efesios en el capítulo 1, me parece, verso 8 o 10, dice que hemos sido escogidos con miras a una buena administración. Dios determinó reunir todas las cosas en Cristo. Y entonces el Señor
está trabajando en sus santos. Y en este caso dice ahí, en los santos. Está trabajando para que los santos desarrollen una función eterna de administración. Es decir, si usted cree que la idea que había de que uno llega al cielo a descansar, váyala botando de su mente, porque descanso no va a haber. Es decir, nadie piense que cuando llegue al cielo le van a dar su arpa, su nube blanca y a cantar aleluya por la eternidad, ¿verdad? No. Según la Biblia, nosotros estamos siendo, y debo de recordar que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Efesios capítulo 1 dice, con miras a una buena administración. Y Colosenses en el capítulo 1, verso 12 dice que vamos a participar de la suerte, vamos a participar vamos a compartir la herencia de los santos en luz. El libro de Hebreos capítulo 1 dice que Jesús es el heredero universal de todo. Ahora la gran pregunta que yo me hice es, ¿realmente estoy capacitado para desarrollar una actividad tan inmensa como compartir la herencia? Como administrar el universo. Piense conmigo. No estoy hablando de administrar una empresa. Estoy hablando de administrar. Se lo voy a leer. Vamos a ponerlo en la pantalla porque veo que necesitamos leer. Efesios capítulo 1, versículo 10, me parece que es. Efesios 1:10 dice que el Señor nos... déjeme, le busco aquí en esta versión como dice. Vamos a leer versículo 9, antes del 10, dice, vamos al 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Verso 10, observe, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una buena administración. Ahora, Hebreos capítulo 1, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 1, el apóstol, para mí que fue Pablo el que escribió Hebreos en el capítulo 1, en los versos primeros, dice que Dios... Versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Verso 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de ¿qué? De todas las cosas. O sea que no estoy hablando solo de la tierra. La tierra es apenas un planeta pequeño en toda la creación de Dios. Todas las cosas, es decir, nosotros vamos a, por lo que quiero compartir con ustedes un poquito, vamos a entender que Dios, y me gustó mucho esto que voy a compartir con ustedes, platicando con un siervo de Dios, porque en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 siempre ha habido una pregunta si la creación del capítulo 1 es una y la creación del capítulo 2 es otra, porque hay algunos versos que difieren ahí. Sin embargo, me compartía este varón de Dios y en el estudio cómo en el capítulo 1 Dios creó al hombre, pero dice que Dios lo creó, diga conmigo, crear al hombre, pero dice que lo creó varón y hembra. Y en el capítulo 2 dice que lo formó del polvo y sopló en el hombre aliento de vida.
Entonces, luego sacó a la mujer de dentro del varón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo primero que Dios formó fue el espíritu del hombre y la mujer. A ellos los creó varón y hembra. Por favor, abra su mente a esto, porque algunos piensan que en el cielo solo hay ángeles y lo asocian a lo masculino. Pero aún Zacarías dice que hay ángeles femeninos. Y si hay en el cielo familias, hay masculinos y hay femeninos. Y entonces en Génesis 1:26, Dios crea el espíritu del hombre, varón y hembra, y los llamó Adán, iguales. Pero en Génesis capítulo 2, forma del polvo el vaso donde pone el espíritu de Adán. Y por eso fue que después tuvo que sacar la parte femenina de dentro de ese Adán formado. ¿Qué le quiero decir yo? Que entonces la palabra del Señor me muestra que hay un universo, por así decirlo, espiritual. Es decir, Colosenses dice que Dios creó las cosas visibles de lo que no se ve. Entonces, todo lo que se ve, y abra su mente por favor conmigo, todo lo que se ve es resultado de una creación que no se ve. Eso quiere decir que así como hay un gato que usted ve aquí, hay un gato espiritual. Así como hay un gallo aquí, hay un gallo espiritual. Así como hay un toro aquí, un animal, hay un toro espiritual. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a los querubines, nosotros vemos rostro de animal, rostro de águila. Y entonces la impresión o la idea es que el universo invisible, diga invisible, es exactamente tan inmenso o quizás más que el universo visible. Porque Dios creó las cosas que se ven de las que no se ven. Lo voy a decir de esta manera, y nadie me tilde de loco ni de anatema todavía, pero hay una creación que pueda ser seres que vuelan, seres aves, seres leones, seres serpientes, que son espíritus, espiritualmente son creaciones. Por eso es que la Biblia dice que Dios a Jesús lo hizo heredero de todo lo que existe. El mundo espiritual, el universo espiritual puede ser mucho más grande que el universo material, que el que nosotros vemos. Eso pues es una, por ejemplo, una de las capacidades que hay en la esfera espiritual es que pueden ocupar un lugar muchos, como el caso, ustedes ven por ejemplo el caso del endemoniado de Gadara. ¿Cuántos espíritus habían dentro de ese hombre? Una legión. Supuestamente dicen los escritores que una legión oscila entre 4,000 a 6,000 seres espirituales. O sea que María Magdalena tenía dentro de su cuerpo 7 seres espirituales que no eran de ella. Denle una miradita al que está a su lado, dígale, ¿y tú no tendrás alguno por ahí? Yo me recuerdo que de mí salieron 2, pues posiblemente más, pero me recuerdo 2 que estaban metidos ahí, que creo que uno se llamaba ira y el otro violencia. Y por si usted es iracundo y es violento, pues es posible que tenga un par de entes espirituales que tiene que expulsar, que pueden estar ahí. Los lazos satánicos, los vicios, las pasiones desordenadas pueden ser cebo para que haya entes espirituales. Nadie se sienta mal por eso, porque
porque para eso vino Cristo, para liberarnos de todas esas lacras que pueden afectarnos. Pero entonces, lo que yo quiero hablar esta noche es que de pronto dice Colosenses que administrar, déjenme, quizás sea un pequeño diálogo que quiero tener con ustedes hoy. Administrar la herencia de Cristo. Administrar todo eso requiere una capacitación. No, dice, y yo me preguntaba porque dice Colosenses en este versículo, Pablo hablando ahí dice: gracias a Dios el Padre, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, que nos capacitó, que nos hizo dignos. Como dice otra versión, nos ha capacitado, nos ha hecho competentes. Yo me pregunto, y quiero que usted se pregunte: ¿estoy capacitado para asumir una posición así? A ver, levante la mano el que dice: yo ya estoy capacitado, hermano. Yo me hice la pregunta: ¿estoy apto? ¿Estoy capacitado? ¿Soy una persona competente para desarrollar una administración eterna? Y entonces quiero llevarle a usted, porque dice ahí Colosenses, yo creo lo que Pablo dice dando gracias al Padre. Diga conmigo: al Padre que nos hizo aptos, que nos capacitó, que nos hizo competentes. Pero en mi mente y en mi esencia natural me pregunto si estoy competente para tal función. Ahí dice que el Padre es el que nos hace aptos. Entonces quiero llevarle a un conocimiento que ya lo he trasladado, que lo he comunicado, que me parece que debemos de incursionar un poquito más en esto, ser un poquito más espirituales cada día. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando digo espirituales no estoy diciendo religiosos, porque la gente cree que espiritual es aquel que está todo el tiempo con las manos ahí, aleluya, y de rodillas. No, ese puede ser religioso. Espiritual quiere decir que tengamos un poquito más de intromisión en nuestro espíritu. Fíjense que el libro de Malaquías dice en el capítulo 4, me parece, o capítulo, déjeme porque tengo que leerle este verso, es importante. Me vino a la mente en este momento. Malaquías capítulo 2, creo, dice, y me van a ayudar por favor, que prestemos atención a nuestro espíritu. Porque Dios, hermano, a ver dónde está ese verso, ayúdenme por favor, porque solo me recuerdo que dice que él buscaba una descendencia que era para él. Y ¿alguien lo ha encontrado? Malaquías, donde dice: prestad pues atención, no seáis desleales en vuestro espíritu. ¿Perdón? 2:5. Sí, vamos a ver. Dice 2:15, oiga lo que dice: pues que no hizo él uno solo, aunque tenía abundancia del espíritu. Escuche bien, abundancia del espíritu. Es decir, nosotros somos apenas una partícula de la abundancia del espíritu que hay en Dios. Por eso es que puede haber otra creación, y Dios da espíritu a cada creación.
Vamos a poner 2:15 ahí en la pantalla, por favor, hijos. De Malaquías 2:15. Dice: pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Oiga lo que dice: prestad atención pues, ¿a qué? Cuando yo estoy hablando de ser espirituales, estoy hablando de que nosotros somos seres espíritu, alma y cuerpo. Pero muchas veces le prestamos atención a nuestra alma. Sí, le prestamos mucha atención a lo que sentimos, a lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que oímos. Pero eso es alma. Y podemos ser como el mundo, seres almáticos, psíquicos, que nos guiamos por lo que ven nuestros ojos, por lo que oyen nuestros oídos, por lo que nos comentan. Pero ¿cómo poder oír nuestro espíritu? ¿Cómo poder interiorizarnos para poder escuchar la voz de nuestro espíritu? Cuando la Biblia dice que el que está unido a Cristo es un solo espíritu con Él. El Espíritu de Dios está en tu espíritu, no está en tu alma, está en tu espíritu. Entonces, muchas veces nosotros, y quizás la experiencia que usted ha tenido sea similar a la que todos hemos tenido, escuchamos un sentir, escuchamos un deseo y decimos: Dios me habló. Pero identificamos que esa voz viene del Espíritu de Dios. Por ejemplo, a veces hemos tenido la experiencia de escuchar la voz audible, de escuchar, hermano, la voz a través de la palabra, de la predicación. Pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado la voz dentro de nuestro espíritu? Que usted, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo, está sentado y de repente usted sabe que Dios le dice: ve y pídele perdón a fulano, o ve y ora por fulano. Y usted dice: esto es mío, esto es mi mente, y puede ser la voz del Espíritu que está viniendo vía su espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué no escuchamos la voz del Espíritu de Dios? Pónganme el verso otra vez en la pantalla, hijos. El verso de Malaquías. ¿Por qué muchas veces no oímos la voz del Espíritu de Dios? Porque nosotros no interiorizamos en esta frase: prestad atención a vuestro espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro espíritu nos está hablando. Que te habla tu espíritu. Pero pregúntele a que está a su lado: ¿tú has escuchado la voz de tu espíritu? Mira, yo he escuchado la voz de mi mujer y de mi suegra, pero de mi espíritu. ¿Qué es lo que es a esto es lo que quiero yo interiorizar en la enseñanza? Que si Dios dice: prestad atención pues a vuestro espíritu, es porque el espíritu tiene algo que enseñarnos, tiene algo que decirnos. No estoy hablando del Espíritu de Dios, estoy hablando de tu espíritu. Estoy hablando de algo que está dentro de ti, que tiene algo que decirte, que tengo que oírlo, que tengo que prestarle. Ahí dice claramente, pues dice: prestad atención. La gran pregunta es, entonces, ¿cómo oigo la voz de mi espíritu? ¿Qué me tiene que decir mi espíritu? Usted es un ser espiritual si usted interioriza en la comunión con el Espíritu.
Usted es un ser carnal si usted no oye la voz del Espíritu, porque el carnal es el que no tiene espíritu vivo dentro de sí. Es decir, el hombre de afuera, el que no ha conocido a Cristo, el que no ha renacido, está muerto. Y un muerto no habla, pero nosotros hemos renacido, nuestro espíritu está vivo. Lo dice la Biblia, dice que nuestro espíritu ha sido vivificado, renacido. Entonces el Señor dice: presta atención a tu espíritu. Y aquí específicamente, fíjese que dice, porque está hablando hermano de la situación de convivencia en el matrimonio, y muchos, porque esos son, perdónenme que lo diga, esos son la gran cantidad de problemas de nosotros los seres humanos. Las relaciones entre pareja. Nadie dijo amén, solo Carlito dijo amén. A ver, pregúntele a la que está a su lado: ¿tú vives una luna de miel con tu mujer? ¿O la mujer está en la luna y a ti te acabó la miel? Y de repente, miren, de repente hay una palabra que hay ahí que dice: no seas ¿qué? Desleal. O sea que el Espíritu está hablando y nos está hablando de fidelidad. En mi espíritu hay lo que quiero llevarle yo, si es que puedo, porque para mí esto es un conocimiento maravilloso, es precioso, que debo de internarme en él, debo de avanzar en él, y es cómo escuchar lo que mi espíritu tiene. Cómo poder yo dejar de ser un hombre que me mueva por los sentimientos y que empiece a interiorizar para escuchar la voz de mi espíritu. Entonces la gran pregunta: ¿qué hay en mi espíritu que yo tengo que escuchar? Porque ahí Colosenses dice que el Padre, diga una vez más, el Padre me ha capacitado. Pero el Padre no, cuando la capacitación no es ahora, que eso es lo que quiero yo llevarle. La capacitación no viene en tu alma ni en tu cuerpo, sino la capacitación está programada en tu espíritu. Ahora yo solo voy a recorrer con usted algunos versos de la palabra del Señor. Fíjese usted que lo primero que voy a recordarle, porque usted ya lo sabe, yo ya lo he enseñado. Hebreos capítulo 12, verso 9, dice: con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Hebreos 12, 9. Oiga lo que está diciendo ahí. Por eso cuando alguien por ejemplo me llama padre y dicen: oh, es mi padre espiritual, es un error. Yo no soy padre espiritual de nadie. Yo soy padre biológico de mis hijos, y de los que les he engendrado la fe, soy padre en la fe, pero no espiritual, porque el Padre espiritual está aquí. Hebreos, ay Dios, 12, 9. Voy a colgar esto. Que mire, compre un par de hisopos ahí para que limpien ahí el oído. Tuvimos padres terrenales. Mire, estos padres terrenales, ¿padres de qué son? Del cuerpo. ¿Verdad que sí? Por eso usted se parece a su papá. Porque mi papá y mi mamá son padres del cuerpo, pero no son padres de mi espíritu. El Padre de mi espíritu dice
Tuvimos nuestros padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de qué? De nuestros espíritus. Entonces, aquí hay un engendramiento, aquí hay una creación que fue anterior a esta. ¿Me doy a entender? Usted nació, su espíritu nació. Por eso debo recordarle, dentro de los versos que quiero que manejemos, uno de los pasajes que ya hemos oído, que hemos comentado, y es fantástico leerlo, es ese pasaje de Job 38:20, donde Dios, hermano, le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía? Y entonces Job 38:20, a ver, chavos, dice, vamos al verso anterior, dice: ¿dónde está el camino a la morada de la luz? Oye, escuche bien. Dejen esos versos despacio, no me los quiten de la pantalla. Vamos a participar de la herencia de los santos, ¿en qué? Perdón, repito. ¿Herencia de santos en qué? En luz. Entonces, esta es la creación de la luz. Tu espíritu es luz. Si podemos desintegrarte en tu cuerpo, que es lo más feo que tienes, sí, perdónenme, porque esto es feo. Esta es una cárcel. ¿Sabe que Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? O sea que yo veo la muerte en todos ustedes. Sí, es esto, las canas es muerte, las arrugas son muerte, la enfermedad es muerte, todo esto es muerte. Esto es la carne. Si pudiéramos desintegrar el ser, esto es lo más feo. El alma, si el alma está purificada en obediencia, es hermosa. Pero si el alma está en desobediencia, es fea. Pero tu espíritu es luz. Es un fotón de luz. Tu espíritu. Entonces dice, le pregunta Dios a Job: ¿dónde está el camino a la morada de la luz? Le está diciendo: mira, dímelo. ¿Y la oscuridad dónde está su lugar? Sigamos adelante en esos versos. Para que la lleves a su territorio y para que discierna los senderos de su casa. Verso 21. Oiga lo que le dice Dios a Job. Le está preguntando de la morada de la luz, o sea, la creación del espíritu, de la esencia espiritual. Tú lo sabes, porque entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Quién había nacido? ¿Quién había nacido? ¿El cuerpo o el espíritu? El espíritu. Entonces, mire lo que le está diciendo Dios. Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. ¿Qué tan viejo eres tú? ¿Qué tan viejo soy yo? Mire, mi cuerpo apenas tiene 60 años. Sí, eso es lo más joven que yo tengo. Mi alma, pues, tendrá no sé qué tiempo, pero mi espíritu, que es la primera creación. ¿Cuándo fue que papá te hizo espíritu? Porque Él es el Padre de los espíritus. ¿Sí estamos claros en eso? Entonces dice la Biblia que en ese momento, bueno, hay mucho que decir, pero voy a resumirlo porque si no, no va a dar tiempo de esto. Juan capítulo 6, verso 45, Juan 6, 45, dice: escrito está en los profetas y todos, oiga lo que dice, y no lo estoy inventando ahí,
Por si alguno dice, uy, ese hermano está enseñando herejías, ahí está, ignorante, ahí está. Perdóneme, pero es que hay gente, hermano, que, Dios mío, hermano, se atreven a decir cosas y no leen. Pues por lo menos aquí les estoy enseñando a leer, ¿no? ¿Sí están aquí o no están aquí? ¿Les parece interesante o mejor? ¿Sí? A ver, pregúntale, ¿te parece interesante o ya te dormiste? Bueno, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendió del Padre viene a mí. ¿Cuándo oímos nosotros? ¿Cuándo fuimos enseñados por el Padre? Se lo voy a llevar a una idea. Cuando Dios nos creó, Espíritu nos enseñó. Es decir, usted no tiene como, no me vaya a venir, ay sí hermano, yo me acuerdo. No. Porque realmente estoy buscando en el Señor, porque al único que yo veo que pudo conectar su conciencia humana con su conciencia preexistencial fue Jesús. Fue el único que pudo tener recuerdo de allá. Yo creo que Pablo no dejó nada escrito, aunque Pablo para mí es el abanderado del evangelio, ¿verdad? Pero Pablo apenas dejó chispitas de ese conocimiento. Pero Jesús llegó un momento en su vida donde conectó, donde tuvo recuerdo de su preexistencia. Porque él dijo, Padre, yo quiero que estos que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria, la gloria que me diste. Entonces él, a través, no sé si de consagración, de obediencia, no sé, conectó su conciencia aquí con lo que vivió allá. El Salmo 23 dice, en algunas versiones, no dice y en la casa de Jehová moraré, sino dice y a la casa de Jehová volveré. Porque tu espíritu y mi espíritu conoce el camino de la luz. Es lo que le dijo el Señor a Job. Sí, sí. Perdón, hermano, yo no fumo, yo no voy a decir, hermana Marta, por favor, contrólale, hermano Otto, porque mire, anda con unas sus ondas ahí de esotéricas. No, esto es Biblia. Le estoy tratando de trasladar algo que para mí es fantástico, de conocimiento. Y entonces dice, todos serán enseñados por Dios, todo el que ha oído y aprendido del Padre. Entonces eso quiere decir que mi espíritu estuvo en una escuela espiritual con el Padre antes de ser yo un ser humano. ¿Me voy a entender? Por eso es que dice, presta atención a tu espíritu. Es como que, hermano, como que Dios, y yo estoy descubriendo por la palabra del Señor que entonces debo ser más espiritual. Porque debo descubrir en mi espíritu la información que Dios puso. Debo ser menos carnal y más espiritual. Debo prestar menos atención a lo que ven mis ojos y mis oídos oyen e interiorizar en mí. Bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios. La meditación, por favor, no vaya a pensar que usted va a llegar a su casa. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de interiorizar en la palabra del Señor. Y como decía Pablo, quiero espíritu de sabiduría y de revelación para entender, para comprender. Mire, hermano, ¿por qué hombres como Pablo de pronto se desconectaron completamente de esta realidad? Y digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué se desconectó? ¿Por qué de pronto Pablo dice, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo?
Porque de pronto, hermano, empezó a entrar en un conocimiento, no un conocimiento, sino una realidad espiritual, que pudo percibir que estar con el Señor era muchísimo mejor. Que pudo percibir que estaba solo de paso, que era extranjero, peregrino, que de pronto, hermano, su visión empezó a aclararse y empezó a ver la realidad de Dios, la realidad del Evangelio. Un evangelio que no es solo salvados del lago de fuego, sino que un evangelio que nos enseña que hemos sido capacitados por el Padre. Entonces, yo quisiera que usted, aunque no me entienda, por favor, aunque sea por como lorito, repita conmigo: en mi espíritu estoy capacitado. Mi espíritu tiene capacidades que el Padre puso, que me enseñó papá. Que en esa época, en ese momento, Dios enseñó. Mire, por ejemplo, una de las clases que usted recibió en la escuela del Padre está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. 1 Tesalonicenses 4:9. Ahí dice: mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por... ¿Qué te enseñó Dios? ¿Qué puso Dios en tu espíritu cuando estuviste en la clase del Padre? Ámense unos a otros. ¿Sabe por qué no nos amamos nosotros? Porque somos carnales, porque no le prestamos atención a nuestro espíritu. Y por eso nos envidiamos, y por eso nos criticamos, y por eso nos marginamos, y por eso murmuramos unos de los otros. Perdóneme, por carnales, hermano. Porque somos niños en Cristo. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Llamada Final, yo soy de Asamblea de Dios, yo soy de... ¿Somos carnales? Pablo, cuando llegó a los Corintios, digo: ustedes andan como hombres. Que somos mexicanos, que guatemaltecos, que salvadoreños, que salvatrucha, hermano. Cuando en la realidad nuestro espíritu nos está gritando: ustedes no son de este mundo. Ustedes son extranjeros, peregrinos. Tienen un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Yo quiero que usted, mire hermano, porque este es un tema, para mí es fascinante este tema, porque si yo descubro las capacidades espirituales que tengo y las logro trasladar de mi espíritu a mi alma, va a ser fantástico, va a ser excelente. No voy a tener necesidad de muchas cosas porque las capacidades están ahí. Entonces, una de las clases que Él nos enseñó es la clase del amor. ¿Quién te enseñó a amar a los hermanos? Mire, qué casualidad que cuando vienes a Cristo, de pronto te gusta estar más con los cristianos que con tu misma familia. ¿Sí te gusta estar con los hermanos o no? O tú dices: no, hermano, no con todos, porque este cacho que está a mi lado, no. En mi espíritu, entonces, el Padre, oiga bien esto, no solo nos enseñó a amar, sino que nos dio clases de idiomas. Se lo voy a probar. 1 Corintios
capítulo 14, verso 2. Dice, 1 Corintios 14, 2. Ya se me durmieron otra vez. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende. Mire, cuando usted ora en lenguas y usted habla en lenguas, está hablando con Dios, y Satanás, el Señor lo reprenda, saca todos sus diccionarios. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Y no entiende. Porque la Biblia dice, porque en su espíritu. ¿Cuál es el lenguaje del espíritu? Lenguas. ¿Y qué está hablando su espíritu? ¿Qué está hablando? Misterios. Pónganme atención aquí, por favor. Entonces usted sabe misterios. Lo que pasa es que no está consciente, por carnalote. Mire, si este evangelio para usted no es fascinante, hermano, váyase a la religión allá, hermano. Pero allá no le enseñaron esto. Allá no le dijeron. Es más, muchas iglesias evangélicas solo nos regañan, solo nos dan palo, pero no nos enseñan. Y entonces el evangelio se vuelve aburrido. Pero cuando yo descubro, entonces, ¿cómo hago para interiorizar y oír a mi espíritu? Porque ahí en mi espíritu yo fui enseñado a amar, pero también fui enseñado a hablar con Dios. Si alguien me pregunta, mire, ¿usted habla con Dios? Sí, yo hablo misterios con Dios. Si yo digo eso en un juzgado en la tierra, me mandan al manicomio. ¿Sí o no? Pero mi Biblia dice que mi espíritu, no mi mente, no mi alma, mi espíritu está comunicándose con papá a través de misterios. Qué fascinante, ¿verdad? Entonces cuando usted, mire, por eso Pablo decía, yo oro en lenguas más que todos. ¿Por qué Pablo oraba tanto en lenguas? Porque cuando uno ora en lenguas, está hablando misterios con Dios y el espíritu se está edificando. Es como que le eche potencia al ser espiritual. Cuando usted, por eso a algunos no les gusta orar porque creen que la oración es esto: Padre que estás en los cielos, mira, debo la renta, Padre, estoy enfermo, sáname, Señor. Padre, reprende a mi mujer, Señor, que no me dé comer. Amén. Ellos creen que la oración es informar a Dios de todas nuestras cuitas y necesidades. Cuando oramos en lenguas, esto queda sin entendimiento, porque usted no entiende lo que su espíritu está hablando. Usted no comprende, pero está sucediendo una comunicación a nivel de padre e hijo. Y usted habla misterios. Y entonces dice, versículo siguiente, pero el que profetiza, bueno, no, es otra cosa. Bueno, nuestro espíritu habla misterios. En el verso 14 de ese mismo pasaje, 1 Corintios 14, 14, dice, porque si yo oro en lenguas, ¿qué dice? Mi espíritu ora, pero mi alma, mi entendimiento queda sin fruto. Pero ¿quién se está edificando? El espíritu. Por eso, cuando usted se
usted que ha recibido las lenguas y usted ore, no diga, ay, qué aburrido orar en lenguas. No, tiene que orar en lenguas. Tiene que oír la voz de su espíritu. Tiene que, hermano, mire, tal vez este mensaje se podría llamar: dejemos de ser carnales, hombre. ¿Verdad? Vamos a ser un poquito más espirituales. Vamos a interiorizar. Me quedan 7 minutos. Tenía mucho que decirles, pero déjeme le digo algo más. La palabra del Señor dice en Colosenses, aquí voy al punto final. Bueno, punto de mucho que tenía que decir, pero como puedo seguir predicando otros días de esto, ¿no? Colosenses capítulo 1, verso 12 dice, ahora sí pongan Colosenses capítulo 1, verso 12: dando gracias al Padre que nos ha capacitado, nos hizo aptos. Ay, hermano, esto es como esto es como la semilla. Una semillita así pequeñita, te la siembra en la tierra. Pensemos que sea de durazno. De repente brota. Cuando el agua llega, moja la tierra, la semilla se muere ahí y empieza a emerger. Y usted se come su durazno de esos, pero no de esos insípidos, sino un durazno criollo, un durazno, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Es natural ahí, que ese sabor hasta se le encoge a uno de lo rico la boca. Hermano, toda esa dulzura, todo ese fruto, todas esas hojas, esas flores estaban en la semillita. Pero el agua provocó que se desarrollaran. Entonces, en tu espíritu está la semillita. Cada llenura del espíritu va a hacer que empiece a brotar todas las capacidades que están en tu espíritu. Por eso es importante. Mire, voy a preguntar algo. ¿Cuántos realmente quieren que broten esas capacidades de su espíritu? Quiero ver su mano. Pero espérese, no levante la mano. Pero así, hermano, conscientemente. Yo ya entendí, hermano Otto, ya entendí. Tengo capacidades en mi espíritu, y el agua del espíritu las va a ir haciendo que crezcan y que broten. Yo quiero esas capacidades. Todo el que esté consciente que quiere eso, levante su mano. Muy bien, entonces les voy a decir algo como su pastor: no me falten a las oraciones. No se pierdan la alabanza. Porque es en esa relación con el Espíritu. Porque somos, dice 2 de Corintios, dice que somos transformados de gloria en gloria. Hermano, ¿dónde están las capacidades que el Padre nos dio? Porque ahí dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado. No dice que nos está capacitando, ni que nos va a capacitar. Dice que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces, ¿dónde están esas capacidades? Exactamente, en mi espíritu. Entonces, para que la semillita brote, el agua del espíritu debe regarla. Y por eso dice 2 de Corintios, dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu. Cuando yo leí este pasaje, dando gracias al Padre que nos ha capacitado, entonces yo debo ser como la semilla de mostaza, tener fe. Mire, atrévase a decirle al que está a su lado: en mi espíritu
hay capacidades que también están en tu espíritu. Oiga, qué fantástico. Qué fantástico saber que en Malaquías me dice el Señor: presta atención a tu espíritu. Entonces, cuando usted va a la oración, posiblemente usted ya le dijo al Señor todo lo que tenía que decirle. Permanezca en silencio. Incursione en su espíritu. Habla, Jehová, que tu siervo escucha. Y entonces tu espíritu te va a enseñar. Y te va a decir: deja de ser desleal. Sé un hombre leal. Habla con Dios en esto. Y entonces te vas a ir transformando de gloria en gloria. Porque tu espíritu va a ejercer influencia sobre tu alma. Y entonces ya no vas a estar prendida al teléfono. Ay, sí, chula, ya te contaron esto, ya te dijeron lo otro. Entonces vas a dejar el teléfono y vas a ir a la oración. Y en lugar de estar contaminada, y en lugar de estar pensando tonterías, vas a estar descubriendo capacidades en tu espíritu. Y entonces sí vamos a ser personas espirituales. Y te vas a dar cuenta de algo: que de pronto puedes amar al que te ofende. Puedes bendecir al que habla mal de ti. Porque tu espíritu te está dictando desde adentro: a ti te enseñó Dios a amar. Entonces podemos amar. Podemos ser leales. Podemos hablar misterios. El Padre de nuestros espíritus es Dios. Y entonces Hebreos 12:9 dice: con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus. Pero oiga, terminemos con esto. Y mire lo que dice. ¿Y qué dice ahí? Entonces, ¿por qué nos morimos? ¿Por qué nos morimos a los 30, a los 40, a los 50, si debemos de vivir 80, 90 años? Yo pregunto, baby. Como para preguntar hay que echarse un trago primero, porque si no. ¿Por qué nuestros hermanos se mueren jóvenes? ¿Por qué nos morimos? Bueno, hermano, llegó el tiempo de la vida, amén. Porque lo normal es morirse viejo, ¿no? Con canas. Yo, si no me pinto la barba, ya blanquito todo. Pero hago trampa, solo para que el cuerpo no se sienta tan gacho, porque el espíritu va a decir: a la que feo estas manos. Sí, yo sé, le dice el cuerpo, pero ya me van a dar uno nuevo. Espérate, y el día que venga el Señor. Pero ahí dice: con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus. El Padre, el Espíritu que te dice, por ejemplo: no te muevas, no te vayas, no murmures, no hagas esto. No, pero como no le prestamos atención, le prestamos más atención a Facebook, a las redes sociales, al chisme de los fulanos, de mengano, de perencejo. ¿Y el Espíritu? ¿Cómo le ponemos a esta reflexión de hoy, hermanos? Dejemos de ser carnales. Seamos más espirituales. Termino. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus? Entonces quiere decir que la obediencia al Padre de mi espíritu, lo que me va a dar es vida. Se van a quitar las enfermedades, se va a quitar, hermano, vida. Pero como no somos sujetos al Espíritu, porque somos bien insujetos,
Porque el Espíritu nos dice una cosa y nuestra carne nos dice otra. ¿Qué es lo que te pide tu carne? La carne, hermano. Oh, la carne. La carne te pide de todo, hermano. La carne, hermano, pide fornicación, adulterio, lascivia, impureza, pornografía, hechicería, pleito, enemistad. La carne, hermano. La carne dice: no te dejes. Si hablan de ti, tú también habla de ellos. Si te pegan, pega. Si te buscan, que te encuentren. La carne. ¿Y qué dice el Espíritu? El Espíritu dice todo lo contrario. El Espíritu dice: sujétate a papá. Haz caso a la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira. No devuelvas mal por mal, sino haz bien. No, pero es que están hablando de mí. Y el que de mí habla, habla de Dios. Y el que habla de Dios, habla de su madre. Póngase de pie, porque ya me puse carnal. Terminemos diciendo, dígale al que está a su lado: procuremos oír la voz de nuestro espíritu, porque ahí hay información que te va a bendecir. Padre Dios, te damos gracias esta noche, porque podemos, Señor, apenas sondear poquito este misterio tan maravilloso, esta realidad tan especial. Por favor, Señor, ayúdanos y ayúdame a mí a comprender, Señor, para poder guiar a tu pueblo, para poder orientarlo, Señor. Ayúdame, Señor, a escuchar la voz de mi espíritu, poder, Señor, prestar atención a lo que tú ya has puesto dentro de nosotros. Perdóname, Señor amado, que a veces estamos tan alejados de estas cosas, pero en tu gran misericordia, que este conocimiento, Señor, no solamente quede a nivel del cerebro, sino que despierten en nuestro espíritu deseo de búsqueda, el deseo de saber quiénes somos, Señor, el deseo, Señor, de desarrollar esas capacidades espirituales que tú, Señor, has puesto en el espíritu, y que podamos, como hijos amados tuyos, ser aceptos, agradables, obedecerte, Señor. Esta noche, Dios del cielo, te damos gracias. ¿Quiere por unos momentos hablar en lenguas? Usted que habla lenguas, unos segundos. Habla lenguas, habla lenguas, porque tienes la capacidad de hacerlo, que ahí está en tu espíritu. Oh, Santo, te bendecimos, Señor. Te bendecimos. ¿Sabe qué dice? Dando gracias al Padre. Dígale: gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta verdad tan maravillosa.
Kitenana Bashem Baraheta Manosen.